les va? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas, Enrique. Lunes, inicio de semana, un fin de semana además mucho fútbol. Sí. ¿O no quieres hablar de fútbol? No, mejor no. Bueno, mejor, está bien. Mejor no hablemos de hoy, fútbol. pero sí, y aparte, Belén, la última semana, pues previa a las vacaciones, ¿no? Entonces ya hay mucha gente ahí con muchas expectativas, ¿no? De salir, algunos días, por lo menos en Semana Santa y Pascua, y con muchas ganas de platicar este tema, Belén, que tiene que ver con, yo creo que uno de los debates más apasionantes desde mi punto de vista que existen en la democracia, que es derecho a la información versus privacidad. También. ¿Cuál está primero? ¿Cuál está después? ¿En qué momentos se vale? ¿En qué momentos no se vale? Y creo que por lo que hemos sabido en semanas anteriores, ¿no? Las filtraciones en Guadalajara, las grabaciones, lo que nos hemos enterado de parte del Ayuntamiento de Guadalajara en casi todos los temas, y otros temas internacionales, como por ejemplo chats que surgieron, que vinculaban en el caso de España a la realeza, a la Casa Real. Es decir, creo que es un tema en el que muy pocas veces nos detenemos a pensar qué implicaciones tiene, ¿no? Totalmente. Enrique, yo haría dos divisiones, dos apartados, y me gustaría conocer tu opinión, a ver si podemos caminar por ahí. Una es este tipo de grabaciones y filtraciones que tienen que ver propiamente con la labor del funcionario, es decir, un funcionario que está en su oficina, que está tratando un tema de trabajo propiamente, alguien lo graba, eso se filtra y sale a la luz pública. Y las grabaciones o filtraciones que tienen que ver ya con la vida privada, íntima de los personajes. Me parece que las dos tienen un grado de cuestionamiento. Me parece más grave una que la otra. No sé tú cómo la ves. Mira, yo empezaría, y creo que por eso es importante partir, yo diría entre tres segmentos. Uno es lo íntimo, que ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo íntimo es todo lo que está de puertas para adentro de una casa. Es decir, creo que ahí ni el periodismo tiene derecho a entrar. Claro. Es decir, yo creo que ahí sí hay una división. La intimidad, es la relación de una persona con sus hijos, con su pareja, con su entorno más cercano. Claro. ¿no? Sí. Después yo vería que hay otra que sería un segundo círculo, que es el círculo privado, que no necesariamente es el íntimo. El privado son las relaciones, por ejemplo, que podemos tener en el plano profesional, o que podemos tener, por ejemplo, con nuestros amigos, o que podemos tener por los negocios que hacemos. Es decir, es el plano privado, que se financia con dinero privado, pero que, digamos, ya entra en el imperio, digamos, de la ley y el debate externo. Y otro, lo público, totalmente, que es claramente la utilización de recursos públicos, la elección de cargos públicos, lo que tiene que ver con si pagas o no impuestos. Eso ya es lo público. Creo que rara vez se hace la diferencia entre esas tres cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, por poner un caso que ha sido muy citado. Los famosos, en su momento, los famosos, pues el reventón de los panistas, claro, cuando se reunieron en Puerto Vallarta. Cuando invitaron a las chicas. Sí. Tú dirías, la fiesta, lo que sucede en esa fiesta podría entrar en el plano de lo íntimo, ¿no? Sí, claro, pues las relaciones que tienen entre ellos pueden entrar en el plano de lo privado. Sí. Pero si se pagó con dinero público, entra en el plano de lo público. Y yo creo que por eso, y es importante aquí señalar un código de ética que elaboró Raúl Trejo del Abre, este investigador de la UNAM, que lo podemos ver en pantalla y que nos puede ayudar un poquito a dimensionar esto. Es decir, ¿cuándo realmente el derecho a la información pesa más que el tema de la privacidad? Es decir, ¿cuándo el derecho a la información subordina a la privacidad? Y para eso, el periodista o quien revela eso tiene que tener un canon ético pues muy claro, ¿no? Claro, totalmente. Y vamos a ver precisamente pues unas gráficas en pantalla sobre este código de ética que ya mencionabas y particularmente pues el derecho a la información, Enrique. El derecho a la información, ¿no? Que va primero. Totalmente. Luego, la protección de la privacidad de los ciudadanos y de los políticos también como un derecho, ¿no? El derecho a la privacidad que tenemos todos. Pero por otro lado también hay un el compromiso con la audiencia. Con las audiencias, ¿no? Entonces yo creo que cuando se hace este tipo de análisis, primero el periodista o quien le toca procesar este tema, el editor, quien sea, tiene que pensar, a ver, el tema que voy a revelar es de utilidad pública, ¿sí o no? Yo creo que esa es la primera pregunta que se tiene que hacer. Es decir, quitando el morbo, quitando que tenga que ver con cuestiones que te pueden generar un impacto en la opinión pública por temas privados, ¿no? Que suelen ser muy morbosos. Claro. ¿Tiene realmente un impacto público, sí o no? Y si tiene un impacto público, creo que en ese momento el derecho a la información subordina al derecho que tenemos todos los ciudadanos a la privacidad. Claro. Porque creo que en ese momento
que se enfrentan esos dos derechos, la libertad de expresión contra el derecho a la privacidad de una persona, creo que en ese momento hay una utilidad pública muy clara, hay un interés público que está detrás y que tiene que ser cuidado y tutelado por estos vigilantes del sistema público que suelen ser los periodistas. Creo que ahí es muy importante trazar la línea entre lo que tiene relevancia pública y lo que no tiene relevancia pública. Por eso, yo en el caso que platicábamos de los diputados que se fueron a Puerto Vallarta a su fiesta, yo creo que lo que sucedió en esa fiesta no tiene relevancia pública. Cómo se pagó esa fiesta sí puede llegar a tener relevancia pública. Exacto. Y creo que en realidad, no sé si estás de acuerdo conmigo, Belén, lo que sacó el morbo de la ciudadanía fue lo que sucedió en la fiesta. Exacto. O sea, ver a representantes públicos portándose de esa manera. Creo que lo que hace es alimentar una suerte de doble moral, Sí, ¿no? Porque esto pues sucede de forma muy cotidiana en la sociedad, Sí, ¿no? Entonces, lo importante no era eso y se puso el enfoque precisamente en eso. Sí, porque en todo caso a las únicas, y no lo sé, que tendrían que darle alguna explicación, pues eran a sus esposas o a sus novias o a sus parejas, pero pues evidentemente Exacto. hacia la sociedad. Y eso es privado o incluso hasta íntimo. Totalmente. Y en el caso, Belén, por ejemplo, otro caso que se ha discutido mucho últimos días, el Chapo y su relación con Kate del Castillo, que también es un tema que se debate aquí y que a través del periódico Milenio y seguramente por filtraciones oficiales se publicaron una serie de chats en la que se escribían, el Chapo Guzmán se escribía con Kate del Castillo, ¿no? Y creo que lo que sacó el morbo social, lo que llamó la relevancia social o la atención pública, no fue realmente si ahí se estaba formando una relación. Una sociedad de negocio. De negocios y afuera de la ley. Lo que llamó la atención fue más la relación amorosa. Totalmente. O la relación cariñosa entre ellos dos, cosa que en términos de relevancia pública no tiene ninguna relevancia pública. Absolutamente. Pero sí creo que fue muy eficaz para llevar el debate hacia un extremo que en realidad no tiene nada que ver con lo que tendríamos que estar debatiendo, que son otras cosas, ¿no? Sí, el sistema totalmente. penal, acusatorio y todo eso, ¿no? Sí, se habló más de estas palabras, como bien dices, las palabras cariñosas que utilizó el Chapo para dirigirse a Kate, que el trasfondo. ¿Realmente había o no un interés de hacer un negocio? Y entendemos, digo, es evidente que si el señor está juzgado por narcotráfico, el dinero que tiene, los recursos que tiene son provenientes del narcotráfico. Totalmente. Y todo lo que sea financiado con dinero del narcotráfico es ilegal. Totalmente. Y yo creo que por eso, en temas de privacidad, los medios de comunicación tenemos que ser muy responsables, porque si no sabemos acertar en el interés público que hay que tutelar y hay que defender, nos vamos a debates que tienen que ver más con alimentar la moral, más que realmente con definir responsabilidades en materia pública. Por ejemplo, a mí siempre me gusta poner este caso. Hitler era un tipo sano, era vegetariano, llevaba una vida impecable, nunca fue mujeriego, nada, al revés. Y por el contrario, por ejemplo, el expresidente de Inglaterra, Winston Churchill, primer ministro, perdón, era todo lo contrario, le encantaba la bebida, era mujeriego, era de todo. ¿Qué sucede si esas dos informaciones están sobre la opinión pública? ¿Qué diría la gente? Pues en el que tenemos que confiar es en el otro. Claro. Cuando en realidad el que tenía las ideas alocadas y macabras era Hitler y no Winston Churchill, ¿no? Entonces al final creo que se confunde el debate y queremos juzgar a los personajes públicos por su vida privada. Y eso yo creo que es un grave error. Sí, porque se ha dicho, Enrique, y me parece que también no es del todo justo, decir que así como te comportas en tu vida privada, No. eres en el trabajo. No, Me parece no. que no necesariamente. Es verdad que hay valores, ¿no? Que te van formando, que te van haciendo un hombre o una mujer honorable, justa, digamos, que serías incapaz, por ejemplo, de robar en tu vida privada, porque son los valores que te han inculcado, pero aún así me parece que nada es garantía de nada, ¿no? Exacto. Y hay que dejar, yo diría, Belén, muy, muy claro que en realidad, ¿por qué es importante la privacidad? Es decir, ¿por qué es importante no permitirle al gobierno, al Estado, que se meta en la alcoba de los ciudadanos, que se meta en su vida más íntima? Es, digamos, la protección más fundamental de la democracia por un solo motivo. Porque sin esa privacidad no hay ninguna diferencia entre un sistema democrático y un régimen totalitario. Claro. O sea, hay que recordar que lo primero que hacían los regímenes totalitarios, nazismo, fascismo, la Alemania comunista, la que quiera, era romper esa línea, separar esa línea entre lo público y lo Sí, privado. regir Al revés, totalmente tu vida. todo lo íntimo, lo privado, hay que recordar esta gran película de La vida de los otros, esta película alemana, en donde pues, se graban todas las conversaciones de un escritor alemán
demócrata, que no simpatizaba demasiado con el régimen y por lo tanto se pusieron a espiarlo. Y esa separación que debe de haber siempre entre la vida privada de los individuos y hasta donde llega el Estado, en democracia siempre debe ser tutelado. Claro. Y eso es lo que lo diferencia en gran parte de lo que es un régimen totalitario en donde el Estado se mete hasta la cueva, ¿no? Incluso países, Enrique, en donde entre los propios vecinos se espiaban. Y eran los propios vecinos los que denunciaban, porque eran los que podían entrar a tu casa, podían ver a qué hora salías, a qué horas entrabas, con quién salías, con quién entrabas, y todo eso era denunciado ante las autoridades, ¿no? Claro. Y todavía hasta hace poco, hay que decirlo. Hasta hace muy poco, bueno, hasta 1989 cayó el régimen, por ejemplo, en Alemania. Lo que es interesante decir, y creo que es un tema fundamental, es que siempre hay que dudar de este tipo de mensajes, de este tipo de filtraciones, porque detrás hay siempre un sujeto interesado. Totalmente. Siempre hay alguien que quiere moldear la opinión pública de un lado o de otro. Por lo tanto, creo que lo fundamental que nos tenemos que preguntar es, ¿la información que estoy recibiendo es de interés público o no? Claro. Si Hugo Luna dice que con un manotazo resuelve las cosas, ¿es de interés público o no lo es? En este caso creo que sí lo era. Pero otros, por ejemplo, otras grabaciones como la del Faro, no me parece que fueran tanto de interés público, ¿no? Claro. Y para eso la definición es fundamental, ¿no? Oye, Enrique, vamos a quedar a deber algunos puntos interesantes sobre este tema. Ya nos dará pie para abordarlo en una segunda ocasión, porque sería muy interesante, que lo teníamos ya previsto, revisar la legislación mexicana. Sí. ¿Qué dicen las leyes mexicanas en torno a este tema? Y nos quedó en el tintero otro caso muy reciente, que es el de los reyes de España, porque ahí se involucra una figura que hasta hace poco era intocable, la monarquía, ¿no? Entonces, y en un mensaje de apoyo a alguien que puede caer en casos de corrupción, ¿no? Que eso es lo que le da utilidad pública al tema. Le da ahí, ¿no?, el cariz. Exacto. Como delicado. Pero Exacto. Bueno, esto ya tendremos oportunidad de abordarlo en otra ocasión, porque tenemos que hacer una pausa. Ya está aquí nuestro invitado, un gran invitado esta noche. Con Luis Carlos Vega Pámanes. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas. Enrique, ya lo adelantabas antes de irnos a la pausa, nos acompaña el magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, doctor en Derecho, pero ¿qué te parece si conocemos un poquito más de su currículum? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Vamos a su buenas currículum. Buenas noches, Enrique. Buenas. El magistrado Luis Carlos Vega Pámanes es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una maestría en Derecho orientada en Administración de Justicia y Seguridad Pública y es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido abogado litigante en la materia de Derecho Penal, además de haber sido agente A del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco. Fue subdirector de Asuntos Jurídicos y Consultoría. También se desempeñó como subdirector de Averiguaciones Previas de la misma dependencia. Actualmente es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y esta noche nos acompaña en Perspectivas. Presidente, gracias por estar aquí. Buenas noches, Ahora sí nos saludamos bien. Belén, buenas noches y buenas noches a todo tu amable público. Presidente, me gustaría empezar con un debate que está sobre la opinión pública, que es el tema de la designación de magistrados a través del Congreso. Se debatió mucho si iba a llegar o no un expresidente de un partido político en específico, del PAN, Gustavo Macías. ¿Cree que se puede hacer algo mejor para que las elecciones en el Congreso, digamos, tengan como resultado mejores magistrados, más compatibles con el trabajo, o cree que ya no se puede hacer nada en esa área? Bueno, nosotros hemos enviado en varias ocasiones varios paquetes de reformas a la ley. Dentro de los paquetes que hemos enviado y de estas reformas, viene una que va directamente al Poder Judicial y que va en ese sentido de que los magistrados deberían de ser nombrados por el mismo Poder Judicial, no por otro poder. Esto es porque los magistrados conocen a los jueces que hacen buen trabajo y a los que no hacen buen trabajo y se les puede dar ese avance dentro de su carrera judicial y también conocen el ámbito jurídico y tienen facilidad de poder tomar mejores decisiones. Aquí el Congreso, cuando emiten la convocatoria, hacen una entrevista y apenas los van conociendo o apenas se están informando de cuál es la trayectoria de estas personas. Y una persona, un abogado, no puede darse a conocer toda su trayectoria en 5 minutos, 4 minutos. Lo que viene haciendo el Poder Judicial, que los va conociendo a través del desempeño que llevan a través de la carrera judicial o del litigio que se va haciendo a través de los juzgados en las salas o en las
aulas universitarias. ¿Pero eso no diluye los contrapesos entre poderes, presidente? No, los contrapesos están muy divididos ya y están bien definidos. El poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Nosotros en el poder judicial no somos un ente político, somos un ente jurisdiccional y nuestros contrapesos están muy bien fijados dentro de la Constitución federal y local. ¿Cuál es el contrapeso de un juez? La apelación. O sea, un juez no es omnipotente porque sus resoluciones son apelables. Y luego la apelación llega a una sala de magistrados que es colegiada por 3 magistrados. Sus resoluciones tampoco son omnipotentes ni únicas. El magistrado revisa la resolución del juez y la puede modificar, confirmar o revocar. Las resoluciones de los magistrados son recurridas a través de la vía del amparo. Es cuando un juez de distrito revisa si estuvo bien la resolución de los magistrados. Y luego la resolución de ese juez de distrito puede ser recurrida a través de un colegiado, que son 3 magistrados federales. Incluso ellos también pueden ser recurridos a través de la Suprema Corte de Justicia. Esos son los contrapesos del Poder Judicial, no de otras instancias, porque esos serían contrapesos políticos, que de facto en el Poder Judicial ya para una resolución no tiene mucho que ver, porque como te digo, puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. Por eso sería muy importante ir alineando las leyes para ir respetando la sana división de los poderes. ¿Qué respuesta han recibido de parte del Congreso? Y más allá de qué respuesta, ¿qué sentimiento perciben ustedes del Congreso? ¿Realmente hay esta posibilidad de que el nombramiento se lo dejen directamente al Supremo Tribunal? No creo que haya posibilidad en esta legislatura ni en otras muchas. ¿Por qué, magistrado? Por el control. Es el control. Es que pasa algo muy curioso. Primero ellos los nombran y luego ellos se van en contra del Poder Judicial y luego no tenemos los apoyos. Aquí en esta legislatura, como hubo modificaciones en la conformación de los diputados, apenas estamos trabajando en eso. Claro, ellos vienen con otras intenciones diferentes y dependiendo qué fracción. Ya por ahí salió un comentario de una persona, ¿verdad? Entonces, en el Poder Judicial lo que hacemos es valorar, apoyar a los magistrados para que emitan su sentencia a los jueces y sus resoluciones magistrados debidamente apegadas a derecho y con todo el apoyo de la institución. Una de tus demandas como presidente del Supremo Tribunal de Justicia ha sido la devolución de la famosa Hacienda Judicial, ¿no? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que esta Hacienda Judicial sería bien manejada? Si se ha dicho y se ha estudiado mucho que el Poder Judicial es el más opaco de los poderes. No, bueno, yo creo que esa información de que es el más opaco de los poderes, estamos hablando de hace más de 3, 4 años. Todavía hasta Yo hoy. te voy a decir una cosa, de acuerdo al Instituto de Transparencia del Estado, nosotros estamos al 100% en cuestión de transparencia y a nivel nacional el Poder Judicial del Estado de Jalisco es uno de los 2 más transparentes a nivel nacional. Y aterrizando la pregunta en concreto, la Hacienda Judicial, por ejemplo, nosotros la teníamos 160 años manejándola. Llegó el exgobernador Alberto Cárdenas y nos la quitó con 9,000 millones de pesos. De aquellos. De aquellos 9,000 millones de pesos, que ahorita han de ser como unos 18,000 millones, ¿que dónde están? Eso demuestra que el Poder Judicial, de una u otra forma, siempre ha sido responsable de sus finanzas y de toda la cuestión que lo envuelve. ¿Por qué? Porque sabemos de derecho. Y al saber de derecho, sabes lo que puedes hacer y lo que no debes de hacer. Y eso los ha mantenido en un buen papel. Yo te quiero decir que a nivel nacional, a mí me ha tocado como presidente del Poder Judicial formar parte de la CONATRIP, que es la asociación que envuelve a todos los presidentes a nivel nacional, y me ha tocado ir a nivel nacional y de los primeros años, pues nomás era ir a ver, porque los demás estados llevaban mucho avance. Hoy, muchos estados se fijan en Jalisco. Hoy en Jalisco, por ejemplo, aparte de que somos de los primeros a nivel nacional en transparencia, somos los primeros que tenemos exhortos por vía electrónica. Lo que antes costaba 1,200,000, 1,5 millones de pesos mensuales y que tardaba de 2 a 3 meses en enviar el correo certificado y en regresarse ese correo certificado, hoy lo hacemos en minutos, en 5 o 6 minutos, porque todo lo hacemos a través de la vía electrónica. Somos el único estado que tenemos la firma electrónica. ¿Qué es la firma electrónica? Lo que te da seguridad como jurista y como ciudadano
de que tus documentos y de lo que se actúa es válido. Es una certificación que el gobierno del estado nos hizo favor de incluirnos en la firma electrónica, como el SAT. Tú haces tu declaración y te dan tu recibito. Así nosotros. ¿En qué se gastaría la hacienda? ¿Eh? ¿En qué lo gastarían? Bueno, nosotros tenemos un sinfín de gastos que necesitamos para la hacienda judicial. ¿Qué le daríamos? Déjate, me llevo en la idea. Nosotros íbamos transparencia. Tenemos el primer exhorto en vía electrónica. Tenemos juicios en línea en materia mercantil. Tenemos 4 salas hechas exprofesas para impartir justicia mercantil, que era lo que necesitaba Jalisco. Los últimos 20 años no se había construido ni una sala en juicios en materia mercantil, ya no digamos en oralidad. Hoy creamos esas 4 salas con 8 jueces que dan abasto a todo el sinfín de la materia mercantil, que son contratos, pagaré, cheques, que era lo que necesitaba Jalisco, y que el Do It Business, que es la encuesta que usa el Banco Mundial, los tenían en el número 17. Con todo lo que les acabo de decir, nosotros, si tenemos una calificación certera, vamos a estar dentro de los primeros 5 lugares a nivel nacional. Esto es, con la experiencia que tenemos y que hemos ido a varios estados, podemos garantizar que nosotros tenemos juicios en línea debidamente profesionales, debidamente certificados, y estamos en la vía correcta, que esperamos estar en los primeros lugares en el Do It Business. La hacienda judicial, ¿para qué se necesita? Allí es una larga historia. Por ejemplo, ahorita nosotros no tenemos presupuesto para el manejo de la ciudad judicial, que obviamente se vería destinado a esa parte. En la hacienda judicial, en el edificio de ciudad judicial que está en periférico, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar mantenimiento de la planta tratadora de aguas residuales, personal de limpieza, de seguridad, mantenimiento de los elevadores y todo lo que conlleva a esa ciudad judicial. Hemos tenido que ir cerrando baños, por ejemplo, eran 350 baños. Pues, ¿cuántas personas necesitamos para limpiarlos, para cuidarlos y para darle papel, jabón, todo? Eso es en lo que se iría de entrada, porque lo mismo que se gasta en ciudad judicial, se gastan en los 19 juzgados que tenemos en Puente Grande, mejor conocido como la penal de Puente Grande. Tenemos 16 en materia penal y 3 para ejecución de penas. Entonces, doctor, y en ese sentido, precisamente preguntarle, ¿de dónde viene el problema de la falta de presupuesto para el Supremo Tribunal de Justicia? ¿Es directamente del Ejecutivo o del Legislativo? No, bueno, mira, es que cada poder tiene su responsabilidad. Por ejemplo, nosotros el 15 de agosto mandamos nuestra solicitud de presupuesto al Ejecutivo. El Ejecutivo manda otra al Poder Legislativo, y el Poder Legislativo es el que autoriza los presupuestos. Pero dentro de esa misma frecuencia, si el Congreso recibe un presupuesto mal, la Constitución lo faculta para que lo corrija. ¿Cuál es el error que se cometió en esta administración? Que los redujeron nuestro presupuesto del año pasado. Y eso es gravísimo ante la Constitución, porque es una falta a la Constitución política nacional y estatal. Entonces, afortunadamente, con el diálogo con el gobernador Jorge Aristóteles hemos tenido muy buen entendimiento y nos ha apoyado mucho, porque si nos habíamos quedado con el presupuesto que nos autorizó el Congreso, pues no pudieran haber entrado los 4 distritos que ya entraron en materia penal oral, que es Tequila, Ameca y Autlán y Chapala. ¿Y por qué hubo esa reducción? ¿Hubo alguna explicación, algún argumento? No, hasta ahorita no la hemos tenido, pero deja de eso, Belén, Enrique. Aquí el problema es que son faltas graves a la Constitución. Claro. Es lo único que protege al Poder Judicial o a los poderes, que por ningún motivo se reducirá el presupuesto al año anterior inmediato. Es la autonomía. Que es algo que deben de saber los legisladores de entrada, ¿no? El aterrizaje de la idea. Yo no daría por hecho eso, ¿eh? Que lo sabía, yo no lo daría por hecho. No, que se supone que lo deberían de saber. Se supone, sí. Vamos a un corte, regresamos con Luis Carlos Vega.
El Supremo Tribunal es responsable en la impartición y administración de la justicia y, según lo marca la Constitución mexicana, debe hacerlo con estricto apego a la ley, de manera objetiva, imparcial, pronta y expedita, atendiendo siempre a demandas de la sociedad y preservando el Estado de Derecho, para contribuir a la paz y el crecimiento social. Es por eso que este mes de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó inconstitucional la inamovilidad de magistrados y jueces y que estos puedan solicitar un juicio de amparo para evitar cumplir con el retiro forzoso. Por su parte, el Congreso de Jalisco reformará la ley para cumplir con la resolución de la Corte. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que los recursos legales para permanecer en el cargo no tendrán validez. En Jalisco, la 61ª legislatura en el Congreso del Estado tendrá la responsabilidad de actualizar 13 procedimientos para renovar a magistrados y a 3 consejeros de la Judicatura. ¿Cuánto puede llegar a tardar esta transformación? ¿Quiénes son los magistrados que esperarían su ratificación? Interesante. Vuelta en perspectivas y varios mensajes que nos llegan de la audiencia. Nos dice Jorge Calígula. Saludos, don Enrique. Y podría hacer una pregunta al señor Pámanes. ¿Es permitido que en el juzgado mixto, juicio de divorcio de mutuo consentimiento de su hermana, importándole muy poco fechas y brincando los juicios en el juzgado mixto de unión de Tala, una empleada conlleve un juicio de divorcio de mutuo consentimiento? Muy poco fechas y brincándose los juicios, ¿no? No. Cualquier falta al procedimiento se puede presentar la queja administrativa que se presenta en el Consejo de la Judicatura y nosotros entramos inmediatamente a ver si se está llevando correctamente el procedimiento y si no fuera así, inmediatamente habría sanciones para el personal, desde el juez hasta el actuario. Entonces tiene que denunciar para que se investigue. Sí, es una queja. Es una queja. Las denuncias son ante la materia penal y las quejas son en las materias civiles. Muy bien. Y nos escribe también Yo Soy Héroe, le pregunta a usted, magistrado, ¿para cuándo el presidente, a ver, repito, dice, pregunta para el presidente del Supremo, ¿para cuándo la ciudad judicial al oriente de la ciudad? No creo. Y la que tienen ahorita no alcanza lo que pasa a salir, ¿no? que ahorita lo que se está trabajando con el apoyo que hemos tenido del Ejecutivo, se están creando un edificio magno en Puente Grande que va a albergar 16 salas de juicios orales de diferentes tamaños y con todas las oficinas para todos los operadores del nuevo sistema de justicia penal oral, que es Procuraduría Social, que es la Procuraduría Social, la Fiscalía y los jueces Poder Judicial, Consejo de la Judicatura. Para cambiar de tema, magistrado presidente, preguntarle, nos decía, nosotros tenemos experiencia en manejar el dinero, o eso es lo que decías, en manejar dinero históricamente, porque lo tuvieron 160 años, pero también ha habido muchos escándalos en el Supremo Tribunal, y usted lo sabe, en el Poder Judicial en general, por nepotismo, porque se mete a trabajar a familiares. Sí. ¿Ese tipo de cosas ya están resueltas? Sí, bueno, yo te digo, Enrique, lo mismo que le dije en su momento a la persona que me lo preguntaba. Si hubiera un solo nombramiento, uno solo, ilegal en el Poder Judicial, presentaba mi renuncia. Y estoy hablando que esa pregunta me lo hicieron en el 2013. Okay. Yo ya voy termino el 31 de diciembre de este año mi segundo periodo como presidente del Poder Judicial. Y hasta ahorita no ha habido ni un solo nombramiento ilegal. Que por cierto... Pero no es ético, sí. No, te voy a decir una cosa. Aquí hay pudiéramos estar toda la noche platicando qué es ética y si es ético o no es ético. Yo te quiero decir, por ejemplo, no creo, pero eres muy joven, sí. Todavía no tienes hijos, o si tienes, eran muy chicos. Tú no le puedes coartar el derecho a tu hijo, a tu sobrino, o a tu primo, o a quien quieras, de ser reportero. Porque eso no sería problema tuyo. O sea, el que, por ejemplo, los hijos de uno quieran ser abogados, pues no le puedes coartar el derecho. Yo, ¿qué más quisiera que uno de mis hijos haya sido doctor o doctora? Pero no les gustó la medicina, les gustó la cuestión jurisdiccional, sí. Y así hay muchos. Mira, ahorita que pasaba el anuncio de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Olga Sánchez Cordero, antes de irse y durante todo su periodo, su hija fue una excelente juez y luego hizo el examen de oposición, sí, igual claro. En el Poder Judicial del Estado, que hay exámenes de oposición, fue nombrada magistrada. Y
exámenes que se hacen en el Poder Judicial para llegar o aspirar a secretario o a jueces fueron debidamente grabados, fueron debidamente publicitados y todo el mundo, todas las personas que se sintieron con la capacidad y con las ganas de concursar, lo hicieron. O sea, no hubo ni palancas, No, ni... es una comisión de más de 7 personas, donde ahí no formo parte de esas comisiones y ellos son los que eligen. Y ya con los nuevos sistemas para los juicios orales, los requerimientos, uno de ellos era que fuera en un auditorio abierto, amplio y que hubiera sistema de grabación. Estaban monitoreados por diferentes agrupaciones para ver o sea, son públicos. Sí son públicos, claro. Y siguiendo un poco con este tema, nos escribe Jesús Talavera y nos dice qué pasó con las denuncias que había sobre el sobreprecio con el que se construyó la ciudad judicial. Se dijo a los 4 vientos que se sancionaría a los responsables y hasta la fecha no hay culpables. ¿Cómo va ese tema? Esa es una cuestión de la Contraloría del Estado, porque recuerden que el Poder Judicial, al no tener hacienda judicial, no construimos, no cobramos nada en esa ciudad judicial. En esa ciudad judicial la manejó directamente el Ejecutivo, la administración pasadas. A nosotros ya nos la entregan con 4 años de abandono y esa ciudad judicial costó más de 1,400 millones de pesos. Cuando nosotros la recibimos, el señor gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz nos hizo favor de habilitarla, porque ya estaban vencidas las garantías de los elevadores, de la voz y datos, de teléfonos, de todo. Todo estaba vencido. Del aire acondicionado, otro gasto que se tiene que hacer en Ciudad Judicial. Recordemos que el puro aire acondicionado costó 65 millones de pesos. Si sacábamos cuentas, decíamos que cada aire acondicionado de cada juzgado costó 2,5 millones de pesos, pues lo que vale una casa. Claro. Entonces, eso es el sobreprecio, pero ya es cuestión de la Contraloría. Nosotros no pudiéramos haber presentado ningún tipo de acción legal porque el edificio es del Ejecutivo. Pero sí usted la calificó en su momento como el robo del siglo, ¿no? Lo sigo calificando, sí, claro. Mira, es que no ocupa ser arquitecto, no ocupa ser ingeniero para ver. Al otro lado tenemos la Ciudad Judicial Federal, claro, que costó menos de 1,000 millones de pesos, que son 11 edificios, que tienen 2 restaurantes, que tienen guardería, que tienen hasta gimnasio, que tienen auditorios para seguir con las capacitaciones. ¿Lo ves nada más la diferencia? Y sí, claro, que por ejemplo, para el mantenimiento de Ciudad Judicial Federal, lo que nosotros ahorita no tenemos y que estamos batallando, ellos tienen más de 30 millones de pesos. Claro. Pues todo un tema de la Ciudad Judicial, ya nos lo ha explicado, las carencias que tiene actualmente, la falta de presupuesto para operarla adecuadamente. Al 100%, ¿verdad? Y otro de los grandes pendientes, y que lo hemos estado también señalando, doctor, es el sistema penal acusatorio. ¿Cómo avanza y cómo se están preparando, sobre todo en lo que se refiere a pues la cadena de custodios? Bien, nosotros allí ya los declaramos al 100%. De hecho, no, de los primeros pasos que tomamos cuando tomé posesión como presidente del Poder Judicial, que veníamos retrasados en esta reforma constitucional, porque la reforma empezó en junio del 2008 y tenía una vigencia de 8 años para entrar todos los estados. Nosotros entramos hasta el 2013. Llevábamos 5 años de atraso. Estábamos en ceros. Cuando nosotros empezamos, solamente el Distrito Federal estaba abajo de nosotros. Y estaba por que ellos le pidieron al gobierno federal 10,000 millones de pesos para entrar a este nuevo sistema. Pero de ahí más, éramos el último lugar. A base del liderazgo del señor gobernador, Jorge Aristóteles, hemos podido remontar de estar en el penúltimo lugar a estar dentro de los primeros lugares. ¿Cómo hemos remontado? Bueno, todos los operadores del nuevo sistema de justicia penal oral hemos hecho nuestro trabajo. Mis felicitaciones para la legislatura pasada, que alineó más de 20 leyes para poder entrar al sistema oral penal, porque no nomás era decir nosotros entramos, como lo hicieron otros estados. Esa legislatura pasada que alineó estas 20 leyes los ayudó mucho, porque los puso en el contexto a nivel nacional para entrar a esta reforma constitucional. Eso hizo el legislativo. El judicial, ¿qué hacíamos? Decíamos nosotros, pues lo que tenemos que hacer, capacitar a las personas que en un futuro pueden ocupar los lugares de jueces, de administradores de sala.
de jefes de sala, de jefes de procesamiento y de jueces de tecnologías, porque este nuevo sistema lo que tiene es que hay mucha tecnología. Todo es grabado en audio y video, todo es presencial. ¿Qué es presencial? Que el juez y el magistrado siempre van a estar delante del procesado. Y el procesado con su abogado, la víctima con su defensor. Y el fiscal va a estar también presente. Entonces, en el sistema tradicional escrito, pues el juez ni volteaba a ver al procesado, claro, menos los magistrados, porque nosotros estamos en el centro y los procesados en el reclusorio. Claro. Dentro de las tecnologías que hemos adquirido, por ejemplo, los magistrados y jueces, nosotros no los tenemos que trasladar hasta el reclusorio, ni el procesado se tiene que trasladar al Palacio de Justicia, sino que con telepresencia podemos estar desde un lugar a otro. Y así va a ser en todo el estado de Jalisco. Esas son las ventajas de este nuevo sistema. Y otra, que es lo más importante y todo, y que da respiro a al anterior sistema tradicional penal, que todas las sentencias son públicas. O sea, no hay acuerdos. El juez no va a saber ni cuál asunto le va a llegar, ni de qué se trata. El juez va a empezar a conocerlo conjuntamente con todas las personas. Sí, exactamente. Entonces, ahí la sociedad, los ofendidos, los procesados y todo el mundo va a estar viendo y va a quedar grabado en audio y video. Y esto los va a poner en un contexto donde todo va a ser analizado. Si el juez emite una sentencia mala, los magistrados vamos a tener la prueba fehaciente. Y aquí hicimos mucho énfasis en decir que queríamos y necesitábamos lo mejor en tecnología, porque actualmente, en el sistema actual, por ejemplo, los bancos, cuando roban los bancos, los mandan sus videos, pues nomás se ven sombras. Dicen, fulano es fulano, dices tú, ay caray. No, con este nuevo sistema es tan fidedigno que tú lo estás viendo, tú los estás oyendo y tú estás viendo quiénes hablan, el debate y todo eso. Presidente, el Ejecutivo está haciendo su chamba porque si el MP no funciona, si el MP no funciona, si se violan derechos humanos en la cadena y todo, en este sistema es implacable. Así es. Este sistema, por ejemplo, las personas de mi edad o más grandes, sabemos la diferencia entre el sistema anterior y este sistema. A mí en el sistema anterior te dabas cuenta que se detenía y luego se investigaba. Exacto. Y ahora en este sistema se investiga y luego se detiene. Claro. Déjanos ir al corte y seguimos con este tema. Estamos en Perspectivas. De acuerdo a la reforma constitucional de junio de 2008, que dio origen a la implementación de los juicios orales en toda la República Mexicana, el plazo se fincó hasta junio de 2016 para que la implementación sea una realidad en el Estado. Y para que esto suceda, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado debe trabajar de la mano con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Cuáles han sido los avances y qué acciones tenemos pendientes en el Estado? Seguimos en Perspectivas platicando esta noche con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, con Luis Carlos Vega Pámanes. Luis Carlos, está el tema del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, el TAE. Se percibe mucha impunidad del TAE, se percibe mucha discrecionalidad para tomar decisiones. ¿Qué se puede hacer con el TAE? Bueno, aquí, si bien el TAE forma parte del Poder Judicial, ellos son autónomos en sus resoluciones. Y las resoluciones son debidamente atacadas. Y nosotros como órgano de control tenemos al Congreso del Estado, a través del juicio político. Exacto. Si algún ciudadano siente que no salió bien su resolución o que hubo algún problema, hay que definir bien cuál es la defensa, si hay que recurrir a esa resolución o si hay que ir al juicio político. Pero más allá del juicio político, por ejemplo, estaba la propuesta de que se integrara el TAE como una sala más del Supremo Tribunal de Justicia. Ahí tendría un poco de más control. Aquí esta autonomía la están usando como impunidad prácticamente. Es un tema muy importante que el gobernador Jorge Aristóteles mencionó en su momento y que se ha olvidado un poco, pero yo creo que en cualquier momento lo toma. Que el TAE se incorpore al Supremo Tribunal de Justicia y que pase a ser una sala colegiada y que se creen juzgados en materia administrativa para que esos magistrados solamente revisen lo que hacen los jueces, porque ellos son como unitarios, primero reciben la demanda, se resuelven y luego como colegiados
ven lo que viene siendo suspensiones, revocación, todo eso. Entonces, yo creo que es más sano que se integren al Supremo Tribunal de Justicia y que se creen los juzgados administrativos. Magistrado, en días recientes, en semanas recientes, se ha dado un debate en torno a los salarios que se perciben en los diferentes poderes de nuestra entidad. En el caso del Supremo Tribunal de Justicia, se ha cuestionado y se ha dicho también que debería haber una moderación en los salarios que se reciben. Mira, decirte primero, en los últimos 10 años no ha habido aumentos en los magistrados ni jueces. Y el salario que se tenía no fue fijado por los magistrados, fue fijado por la Comisión Salarial, por la Comisión Técnica Salarial del Gobierno del Estado, donde está integrada por el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y universidades. Pero con esta nueva iniciativa del señor gobernador de que nadie gane más que el gobernador, nosotros respetuosos y trabajando y en la misma frecuencia y sabedores de la situación que está viviendo el país, primero, yo, en mi carácter de presidente del Supremo Tribunal, del Consejo de la Judicatura, no puedo renunciar al salario porque me lo prohíbe la Constitución, pero sí doné la parte del Consejo de la Judicatura a la homologación salarial de los trabajadores de base, que recibía un promedio de 50,000 pesos, ya no los recibo, pero no renuncié, los doné para no violentar la Constitución. En el Supremo Tribunal adecuamos el salario para que nadie ganara más que el señor gobernador. Y ahorita nadie gana más que el señor gobernador en el Poder Judicial. ¿Y ese dinero se fue? Ese dinero del Supremo Tribunal, que yo tenía arriba como 10,000 pesos mensuales, se fue directamente al mantenimiento de las salas de juicios orales en materia penal. Presidente, ya están, y relacionado con este tema, ¿ya están acatando la ley de austeridad? Nosotros sí. Pues, porque ahí los tienen, siempre. Siempre hubo el problema de la controversia constitucional en su momento. Sí, no, pero no era, allí, gracias que me permites, Enrique y Belén, a explicar, no era tanto que no quisiéramos esa ley, sino que estaba vulnerando nuestra independencia de poder, porque como un poder a otro te dice, haz esto. Nosotros ahí necesitamos, y lo tenemos en la Constitución Federal, la autonomía del Poder Judicial. Es que si a ti te dan un peso, te quieren decir cómo te lo gastas. Y nosotros sabemos cómo nos los gasta. No el legislativo, no el ejecutivo. Nosotros sabemos. Por eso es la independencia de los poderes. Es lo que peleábamos, no que no quisiéramos estar en esta ley. Nosotros inmediatamente la adecuamos, pero siempre hemos estado dentro de lo razonable y el raciocinio del buen gasto. Hasta ahorita no hemos tenido ningún señalamiento porque hayamos hecho algún derroche o algún mal uso del recurso. ¿Por qué? Porque el 97% es gasto corriente, el pago a magistrados, secretarios, auxiliares judiciales y actuarios en las diferentes categorías. Doctor, nos escribe de nueva cuenta don Jesús Talavera y nos comenta, creo que el presidente del Supremo Tribunal no entendió mi pregunta, se la replanteo. ¿Por qué no se han presentado las denuncias correspondientes en contra de Emilio González Márquez? Así de simple, así de sencillo. El que tendría que presentar la denuncia sería el director o el secretario de Contraloría del Gobierno del Estado, quien es el que tiene el poder para poderlo hacer. Se hizo, la Contraloría hizo una investigación y en esa investigación puede haber esa acción que debe de tomar. Pero ustedes no deberían como empujar ahí insistir sobre una investigación. Sí, no, pues lo hacemos cada que podemos, como ahorita. Nosotros siempre hemos dicho que fue un gasto o un robo en despoblado, sí. ¿El robo del siglo? Sí, desde la creación de la ciudad judicial, mira, por ejemplo, el decreto para la entrada en vigor de los juicios orales en materia penal se publicó en el 2008. Y esa ciudad judicial se fue creando desde el 2007 hasta el 2012. Entonces, desde ahí, el diseño debió de haber sido diferente. Porque si ya íbamos encaminados a la oralidad, ahorita pudiéramos tener, en vez de juzgados, salas de juicios, por ejemplo, en materia familiar. Que ahí es otro de los problemas que hemos dicho que el Congreso debería de ponernos en la vanguardia a nivel nacional y hasta mundial, en el aspecto de que, por ejemplo,
si ya está la materia mercantil en la oralidad, la penal, que estamos al 80%, nosotros pudiéramos haber entrado con la familiar para agilizar los trámites, porque es penoso ver a las personas que van y presentan su escrito y tienen que esperarse a que se les conteste y todo eso. En cambio, en la oralidad, rápido, vengan. ¿Qué pasó? No has dado el mantenimiento, no has dado los alimentos, no haces rápido. Eso es lo que debe de hacer el Congreso, enfocarse en las necesidades de la sociedad. Y la sociedad quiere que se le resuelva pronto. Y para resolver pronto ocupamos adecuar las leyes. Otro tema tan importante que ya no es ni de mucho estudio, las notificaciones que sean electrónicas, no que sean personales, no que hay que tiene el notificador, tiene que andar buscando al abogado y se convierte en el juego del ratón y el gato. Sí. Cuando el abogado es actor, pone un domicilio aquí en la ciudad. Cuando es abogado del demandado, lo pone en el último lugar de la ciudad y no lo encuentra. Entonces, esa reforma tan sencilla en el Código Civil, que las notificaciones, exceptuando el emplazamiento y la sentencia, sean por medios electrónicos, los agilizaría a nosotros hasta en un 70% de tiempo, lo que se antes... Bueno, ejemplo traigo. En materia mercantil, los asuntos duraban de 2 a 4 años, si no es que más. Con la oralidad los estamos resolviendo en 2 meses. Entonces, si hiciéramos las adecuaciones para la materia civil y familiar, los asuntos que duran años los pudiéramos estar resolviendo en meses. Nos dice César Soto B. Estado de México implementó hace años salas de juicio oral, cabina blindada para imputados de alta peligrosidad, pioneros en 2006. Sí, como dije al principio, nosotros entramos 5 años tarde, que esos 5 años es como una carrera de 800 metros y todos los estados ya llevaban 500 metros y ya nomás faltaban 300 para llegar. Pero nosotros el 15 de abril inauguramos otras 2 salas, que es en Colotlán y Ocotlán, y el 15 de mayo, un mes antes, terminamos con Tonalá y Cihuatlán, el 100% de la instauración. Sí, el rezago fue Emilio González y Celso Rodríguez cuando fue presidente del Supremo. Y el recurso. Sí, por eso. Pero bueno, tampoco presionó por el recurso Celso en ningún momento. Mira, hubo un comentario muy importante. USAID es una organización transnacional que apoya a los países en vías de desarrollo. Sí. Cuando yo me entrevisté, que tomé ya cargo del Poder Judicial, le dije, oye, ¿por qué no has apoyado a Jalisco, al representante? Dice, mira, cuando salió este decreto, al primer estado que visitamos fue Jalisco. Era el ideal. ¿Por qué? Porque la capacidad de los abogados, la capacidad de los jueces, era el ideal para entrar con el apoyo y que fuera marcando la línea a nivel nacional. Pero al exgobernador no le interesó. Le interesaron más los Juegos Panamericanos y se fue por allá. Entonces le dije, bueno, ahora sí ayúdanos, ahora sí nos interesa y tenemos que entrar. Y hemos trabajado. Nosotros tenemos una maestría de juicios orales en materia penal, capacitando a las personas. Cuando ya van a entrar como jueces, USAID viene y hace un diplomado de cerca de un mes con puros ensayos, con puras simulaciones, con puro ya didáctico, práctico, o sea, casos prácticos, a ver, y ahí ya entran bien fogueados. Es como la especialización de la maestría. Entonces ahí nos da mucho gusto y los ha dado buen resultado hasta ahorita en todos los municipios que hemos entrado con este nuevo sistema. Y bueno, nos dice Exetón, los logros de un funcionario público son de reconocerse y se reconocen. No espera aplausos, es su obligación. No, claro, es mi obligación. @BambiAlex, ¿en qué juzgado cuentan con ese equipo? Pregunta. No confundan con las copiadoras que otorgaron. No, nosotros no hemos otorgado copiadoras. Nosotros en esta administración hemos entregado más de 1,000 computadoras, más de 1,000 impresoras y un SAE. Por ejemplo, yo te lo digo y está afedetado. Anteriormente los juzgados tenían máquinas de escribir y antes los jueces decían, es que yo tengo 7 computadoras, me cambian y me llevo mis computadoras. Y así se llevaban y eran computadoras armadas, no eran como lo que tienen ahorita en el Poder Judicial, en el Consejo de la Judicatura. Con el trabajo que hemos hecho conjunto con el Ejecutivo, los ha apoyado Ciudad Judicial, estaba sola.
los apoyaron para comprar el mobiliario. Mobiliario que tiene garantía de 10 años. Ahorita vas y está nuevo. Porque si se descompone una silla, llegan y te la cambian. Tenemos computadoras que durante los 5 años, después de su compra, si salía algo más nuevo, nos lo cambiaban. Y estamos trabajando. Entonces, se han entregado más de 1,000 computadoras, más de 1,000 impresoras y estamos saliendo de un pozo oscuro a la luz. Y lo podemos ver y lo podemos... Recordemos, es muy fácil olvidar y es muy difícil reconocer y es nuestra obligación estar trabajando para mejorar y volver a tomar los lugares que tenía Jalisco. Oye, es un orgullo enorme llegar a la Suprema Corte de Justicia y ver a la entrada a 2 ilustres jaliscienses. Entonces, esos lugares que los perdimos los estamos retomando. Nos queda 1 minuto y medio ya para despedir. Consejo de la Judicatura, ¿sigues pensando que debe desaparecer el Consejo? Bueno, ese, como lo he dicho, es un punto personal mío. Pienso que sí debe de desaparecer porque se hasta clientifican los lugares. Por ejemplo, tenemos un administrador en el Poder Judicial, otro en el TAI, otro en el Consejo de la Judicatura, otro en la Ciudad Judicial y así. O sea, si la nueva era debe de simplificarse y utilizar las tecnologías, sí debe de desaparecer. Y si no desaparece, debe de modificarse. Que ya no existan 3 consejeros ciudadanos y 2 de la cuestión jurisdiccional. Porque es como si un vecino o un invitado llega a tu casa y quiere manejar la administración. No es para supervisar, ¿no? No, sería supervisar, no manejar. Se nos terminó el tiempo. Magistrado, muchísimas gracias. La invitación está abierta para una segunda charla. Enrique, nos vamos. Vámonos. Invitamos a nuestra audiencia para que nos sintonice el próximo miércoles, 9 de la noche. Estaremos hablando con diputadas acerca de diversas iniciativas. No se lo pierda, va a estar muy interesante. Gracias, Enrique. Buenas noches. Buenas noches.